Buenas tardes y ya noches tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, y sean bienvenidos a este nuevo número de Diálogos Tributarios. Es el número 40. Empezamos cuando empezó la pandemia el año pasado y bueno, ahora a partir del domingo volvemos en el caso peruano a una encerrona o una obligación de quedarnos en casa por 15 días y justo estábamos recordando con el equipo que empezamos a raíz de la encerrona inicial que tuvimos en marzo del año pasado. Pero bueno, hemos llegado hasta el número 40 y como ya es cotidiano en este programa, quiero subrayar mi agradecimiento a dos instituciones que han hecho que esto siga siendo posible. En primer lugar, al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, GIDIT, que es un grupo de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que coordina ejecutivamente con tan buen criterio nuestro amigo Raúl Vázquez, y por otro lado al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, cuyo decano Rubén Saavedra nos ha brindado desde el comienzo todas las facilidades para que este programa llegue a ustedes en la hora prevista, a tiempo y siempre con la misma calidad de transmisión que nos brinda. Hoy vamos a hablar un poco sobre algunos de los temas que hemos trabajado antes, pero queremos darle un enfoque un poquito más profundo. Vamos a hablar de el enfoque BEPS, la manera como se ha entendido en el programa BEPS de OECD las medidas antielusivas, y para dar un poco una idea de la coyuntura y de lo que podría venir después. Y para estos efectos he invitado a un querido amigo de varios años ya, fue mi alumno hace muchísimos años, y luego ha seguido su vida profesional con mucho éxito en el Perú y en el extranjero. Me refiero a Esteban Montenegro. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Derecho Tributario Internacional por la Universidad de Ámsterdam y el IBFD, en la que fue ganador de una beca. Ya nos contaré en algún momento un poquito sobre esto. Tiene más de 15 años, mira cuánto tiempo ha pasado Esteban, de experiencia como asesor tributario de empresas multinacionales, y es autor de varios artículos especializados que se han publicado en el Perú y en el extranjero. Algunos de sus interesantes artículos se publicaron en la revista que yo dirijo, en Análisis Tributario. Él ha estado viendo el tema de la determinación del impuesto a las ganancias en el Perú por rentas de fuentes extranjeras, y ha sido uno de sus temas que más le ha preocupado en estos años. Actualmente Esteban ha formado un estudio, ¿no? El Estudio Montenegro, que es una firma especializada, una boutique en derecho tributario y aduanero, y además es reportero nacional para el Perú del Observatorio de Protección de los Derechos del Contribuyente del IBFD. Ese observatorio es uno de los instrumentos más interesantes que tiene el IBFD para reportar cuál es la situación de los derechos justamente de los contribuyentes en cada uno de los países para establecer algún tipo de lógica internacional. Con Esteban vamos a hablar entonces del enfoque BEPS de las medidas. Esteban, antes de empezar me gustaría que dieras tu saludo inicial y tus comentarios sobre este programa. Antes que nada, gracias por la invitación, Luis. Siempre tocando estos temas en la labor educativa que haces. Y bueno, sí, pues estoy aquí para conversar un poco sobre el tema del enfoque de las medidas antielusivas desde la perspectiva de la OCDE, ¿no? Que es en realidad la que está impulsando este tipo de medidas a nivel internacional. Este empuje viene en realidad de los países principales de la Comunidad Europea. Entonces, lo que vamos a hacer hoy un poquito es discutir las normas establecidas en la OCDE y que bastantes países, más de 70, entre ellos el Perú, por ejemplo, ha asumido como parte de sus obligaciones al entrar al estándar mínimo del MLI, y cómo han tomado los propios europeos esto para adecuarlos a su directiva, o sea, a su ley comunitaria antielusiva. Perfecto. Se ve muy interesante la idea que tenemos que trabajar. Mira, yo
quisiera plantearte el tema, el encuadre para los que además nos están viendo en 3 líneas de trabajo, si te parece, para esta reunión. La primera, me gustaría hablar sobre lo que BEPS ha significado en términos conceptuales en el avance sobre lo que teníamos antes en relación a la planificación fiscal internacional. Me gustaría reflexionar primero sobre ese tema. Luego, me gustaría ya meternos a los cambios que se han introducido en el MLI en relación a las cláusulas antiabuso, y especialmente una sobre la que tú estás especializándote, que es la cláusula PPT. Una vez que hayamos abordado esa parte, pasamos a las cláusulas antielusivas de la legislación interna, si te parece, para ver la compatibilidad y la relación que hay entre estas, y finalmente hablar un poquito de lo que tú estás también queriendo plantear, cuál sería el futuro de todo este movimiento BEPS. ¿De acuerdo? Entonces empecemos con la primera cuestión. Mira, antes de BEPS, me parece que la línea entre lo que era planificar fiscalmente y lo que era la elusión era una línea mucho más difusa que hoy, aunque no lo parezca. Hoy día se han introducido conceptos nuevos. El primero de todos es la planificación fiscal agresiva. BEPS introdujo ese concepto dentro de su sistema. En el Perú eso todavía es un soft law, porque no hay más que alguna norma, un decreto legislativo que introduce el concepto como idea, pero en la práctica de las normas tributarias eso no existe. Entonces quería pedirte que nos dieras tu visión de cuánto cambió el mundo en su ideología sobre planificación fiscal a la luz de lo que hemos trabajado hasta hoy en BEPS. Cuéntanos, Esteban. A ver, yo creo que está claro. Ahora, digamos, tomando primero tu introducción, yo recuerdo una conferencia en la que João Nogueira, que es el vicedirector educativo del IBFD, él también decía que, claro, el proyecto BEPS se va contra la planificación agresiva, pero a él nadie le ha explicado qué cosa es planificación agresiva. O sea, no es que sea un error de nuestras normas no definir planificación agresiva. Planificación agresiva. Planificación agresiva es un feeling más que una prescripción legal establecida en algún lugar. Ahora, yo creo que, y de repente esta es una idea más macro, pero digamos es el momento para tocarlo ahora que empezamos, es que esto es un poquito como esa jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos, que me parece que estaba tratando de definir qué cosa era inmoral, y decía, o sea, ¿qué cosa es inmoral? Lo sabes cuando lo ves, ¿no? Entonces, un poquito, yo creo que vamos a tener que ir aprendiendo a convivir con ese grado de incertidumbre, ¿no? Yo creo que, sobre todo aquí en el Perú, sobre todo en Latinoamérica, a nosotros no nos gusta la incertidumbre, de repente porque somos países que vivimos sumidos en la incertidumbre. Pero yo lo que noté allá, y si uno revisa artículos académicos y conversa con la gente allá, es que ellos viven mucho más cómodos con la incertidumbre. O sea, viven mucho más cómodos con que la ley no se aplique necesariamente con lo que dice la primera línea, lo que dice la segunda línea, lo que dice la tercera línea, ¿no? Ellos se sienten más cómodos con que tú lees las 4 líneas o 3 líneas, las interpretas y conllevan un sentido que no necesariamente es única y exclusivamente lo que está escrito en cada palabra de esas 4 líneas, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver cuando toquemos un poco el tema de la jurisprudencia, de cómo se regulan las normas antiabuso en la Unión Europea, que es a través de la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia. O sea, en realidad ya hay una eterna discusión respecto a qué cosa dijo la Corte, por qué lo dijo, cuando dijo esto, entonces eso quiere decir que el precedente anterior quedó de lado, eso quiere decir que quedó de lado para determinados supuestos o de plano quedó de lado para todos los supuestos, y a ellos, a la mayoría, obviamente habrán casos disidentes, pero a la mayoría les parece interesante, les parece que enriquece la discusión esto.
¿no? Y yo cuando los escuchaba hablar sobre eso, yo decía, no, no, en el Perú se mueren. O sea, no, porque esto de que por qué lo ha dicho, que de repente, que puede ser, no, 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 acá no dice eso, y por lo tanto, inseguridad jurídica, y ya, entonces, va muerto. Entonces, yo creo que ellos no van a cambiar por nosotros, eso está claro. Entonces, lo que queda es que nosotros tratemos de acomodarnos a este tipo de entendimiento. No, entonces yo diría que eso es lo principal. Tener un mayor grado de comodidad con ese halo de inseguridad. Ok, entonces, digamos, la primera cuestión que sería la anotación del proceso BEPS en esta materia es que se han encontrado dos enfoques sobre cómo producir derecho que son diferentes, ¿no es cierto? El enfoque que busca seguridad, que es más el latinoamericano, digamos, y el enfoque gringo, anglosajón y con mucha influencia en Europa, de buscar la discusión a partir de conceptos que deriven de las sentencias o de los documentos y ahí softlaw, ¿no? Estoy de acuerdo con eso y eso es algo que cuesta entender en América Latina, especialmente para aquellos que traen las estructuras lógicas jurídicas europeas. Cuando la OECD introduce el concepto de planificación fiscal agresiva, pienso yo que lo hace con la finalidad de establecer una línea gris que permita que las empresas empiecen a entender que deben tener una relación colaborativa con la administración por la vía de la exposición de sus reglas de planificación fiscal, ¿no es cierto? En varios países hay esta obligación de declarar no solamente por parte de la empresa, sino también por parte de los asesores fiscales. Los intermediarios fiscales le llaman esto, de exponer lo que está ocurriendo, ¿no? En otros países también ocurre que la contabilidad está empezando a pedirle a mayor exposición sobre la planificación fiscal. Entonces, pareciera que la planificación fiscal agresiva empieza a ser un concepto que dice, si tú no me informas, si tú no estás relacionándote conmigo, declarándome qué cosa estás haciendo como regla de planificación, entonces te pongo en una zona roja a efectos de que todo mi fisco y todas mis relaciones funcionen por ahí, ¿no? ¿Compartes esta reflexión mía o sientes que el concepto va en otro camino y me he despistado un poco? No, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y me parece que si bien no es directamente el tema que estamos tratando, este tema se relaciona con una evolución central, ¿no? Que es, por ejemplo, el pase del concepto de paraíso fiscal o territorio de bajo nula imposición hacia el concepto más preponderante de territorio no cooperante, ¿no? Que tiene que ver con esto. O sea, en algún momento sí, sigue siendo un problema, digamos que hayan territorios que tienen tasas muy bajas, ¿no? Pero eso ya es un problema que se está moviendo hacia el campo de la competencia tributaria, ¿ok? Ahora, el hecho que sí ya no tiene perdón, el hecho que ahora sí me parece es el que más daño puede generar a una jurisdicción, es el hecho de no abrir los libros, de no mostrar información. Entonces, por ejemplo, yo creo que eso se podría relacionar, si bien no es directamente el punto que estamos hablando, con todo toda la conmoción que ha habido localmente, ahora último, a pesar de que la norma venía en el 2018, a raíz del tema de la información que deben pasarle los bancos o las entidades financieras a la SUNAT para el intercambio automático de información, ¿no? Eso es en realidad otra manifestación de lo que tú estabas hablando. Ahora lo que te van a decir es, oye, tú me tienes que mostrar toda la información, ¿no? Y si no me la muestras, yo te pongo en una zona roja. Entonces, eso entra en una discusión bien interesante, porque, o sea, esto no es directamente el tema que vamos a ver, pero la lógica detrás es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mucha gente dice, oye, eso es inconstitucional, porque va contra el secreto bancario. Ahora, nosotros estamos asumiendo estas normas porque hemos asumido compromisos con la OCDE. ¿Ok? Entonces, habría que ver, hemos firmado tratados de intercambio de información, ¿no? Tratados internacionales. Entonces, yo no sé, de lo que recuerdo de mis clases,
de constitucional, ya quedó de lado lo que diga la Constitución peruana, porque nosotros no podemos alegar, oye, mira, yo firmé contigo un tratado que decía que te voy a dar determinada información, pero no te la puedo proporcionar porque mi Constitución no me lo permite. Eso no puede pasar, ¿no? Entonces, al final, transparentar las operaciones es la nueva realidad. Entonces, tú tienes dos opciones, o te adecuas o pasas a la zona roja, ¿no? Entonces te van a decir, perfecto, entonces tú no quieres ser parte del marco inclusivo, tú no quieres ser parte del ordenamiento tributario internacional, no quieres ser un país, digamos, un bona fide buen actor. ¿Y por qué? Porque tu Constitución dice X, Y, Z. Digamos, legalmente podemos discutirlo, constitucionalmente podemos discutirlo. Esa discusión nos va a interesar a nosotros, afuera a nadie le interesa, ¿no? Entonces es una situación complicada, ¿no? Hay que ser flexibles. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay como una especie de búsqueda de transparencia absoluta para conseguir información a efectos de la lucha contra el fraude de ley, ¿no? Pero te contaba eso anterior porque a mí me ha parecido muy curioso la ruta que ha tomado el Perú en relación a esta idea, esta obligación de revelar, ¿no? Que te estaba contando, esta idea de revelación que la OECD más o menos plantea y que los europeos desarrollan también. En el Perú, por ejemplo, lo que nosotros tenemos cuando hay una planificación fiscal no es una declaración de revelación. Lo que tenemos que hacer hemos ido por otro lado, ¿no? Le obligamos al directorio que el directorio declare que conoce y se haga responsable, ¿no es cierto? Y creamos la regla de responsabilidad solidaria en el Código Tributario para hacer responsable incluso al asesor. Eventualmente el asesor podría acabar siendo responsable de una planificación, ¿no? Entonces pareciera, volviendo sobre tu primer comentario, pareciera que en el Perú el camino no ha ido por la traslación de la información, sino por la obligación de responsabilidad sobre los agentes externos para que estos se vean constreñidos a no realizar la acción, más, digamos, en un enfoque más penal, por decirlo algo así, o más sancionador, ¿no? No sé si tú tienes un comentario sobre esto, porque a mí siempre me ha llamado la atención este distinto enfoque de la legislación peruana respecto de lo que he visto en otras legislaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que el tema es que, y me parece que de repente ese es el pie un poquito del que están cojeando los actores aquí localmente, es que no hay que ver estas medidas de manera aislada, ¿no? Yo justo en otro evento trataba de explicar que esto hay que verlo con una visión más englobante, ¿no? O sea, todo este movimiento, porque no es casualidad tampoco que se haya en el 2017 también cambiado los guidelines de precios de transferencia y se esté variando hacia estas reporte maestro, reporte país por país, y se haya dejado de lado la obligación de tener el EPT guardado ahí o declarado, ¿no? Entonces, esto hay que verlo en conjunto con el reporte país por país, hay que verlo en conjunto con el reporte maestro, hay que verlo en conjunto con el reporte financiero, que estábamos hablando ahora último, hay que verlo en conjunto con la declaración del beneficiario final. Todas estas son piezas de un rompecabezas. Entonces, dado que la figura se arma con ese rompecabezas, yo creo que ya queda y esas medidas son internacionales, o sea, eso no es un tema que el Perú se esté inventando o que otras jurisdicciones se estén inventando, no, eso es parte de la tendencia internacional y de los acuerdos internacionales. Entonces, ya es un poco más el ámbito de libertad de cada país cómo desea hacer la figura de los planeamientos tributarios específicamente. Básicamente, lo que se podría decir para tratar de resumirlo es, oye, tú me desnudas toda la imagen, toda la estructura, y entonces ya yo decido si es que lo hago de manera previa, yo Estado me refiero, decido si lo hago de manera previa, o sea, tú me haces el planning y me mandas un reporte del planning, o yo lo voy a hacer a posteriori, pero yo ya tengo toda la información, porque en el reporte maestro, en el reporte país por país ya sé toda la estructura, aunque el reporte país por país, digamos, ya sé
todos sabemos, creo, no se ve detalle a detalle, no es solo para obtener indicadores de riesgo. Ok, pero igual la información ahí está respecto a toda la estructura mundial del grupo. ¿Ok? En el reporte maestro, yo ya declaré las relaciones entre las empresas del grupo, o sea, partiendo de la empresa local hacia las otras, ¿cierto? Entonces, podría alegarse que mis eventuales planeamientos tributarios ya están declarados. No están declarados como planeamiento en sí, pero están declarados ítem por ítem de operación. Entonces ya queda en cada país si deciden, no, tú mándamelo agrupadito, tu planning, como estructura de planning, o como es acá, y dicen, no, tú vive tu vida nomás, coméntame todo lo que estás haciendo, pero ojo que si yo encuentro algo que está mal, ustedes son responsables, ¿no? Perfecto. Sí, yo tengo la impresión de que lo que viene es una globalización de la información en materia tributaria y una armonización de los instrumentos para resolver el conflicto de la exposición de planeamiento tributario, ¿no? Ese es el siguiente capítulo, digamos, de esta saga. Es armonizar y ver qué es lo mejor que está funcionando para ver cómo lo usamos. Ahora, todos son como mecanismos preventivos, ¿no? Como diciéndole, ojo, te alerto, lo que para ti es tu planificación, por favor, ya sabes que te estoy controlando, ¿no? Es como una actitud de policía muy fuerte, además, es como si estuvieras persiguiendo, tú hacías alusión a la moral, ¿no? Es como si tú estuvieras persiguiendo y diciéndole a la gente, sea absolutamente correcta, porque si te metes un poquito en alguna, entre comillas, incorrección, ya sabes que te voy a vigilar y te voy a caer encima, ¿no? Ese es, me parece, el problema de la moral de la tributación internacional del día de hoy. Es una moral que tira más hacia pedirte el riesgo antes que el cumplimiento de la norma, ¿no? Y claro, ese me parece que es el problema. Bueno, cuéntanos entonces, ahora ya pasando al segundo tema, cuéntanos un poco cómo ha funcionado estas medidas antiabuso en el marco de los convenios para evitar la doble imposición. ¿Qué es lo que la OECD está proponiéndonos ahora? ¿Y cómo llegamos a esta situación? A ver, digamos, yo elegí para investigar en detalle la regla PPT, el test de propósito principal, o propósitos en realidad. ¿Por qué? Porque en realidad esa es la regla estrella, ¿no? Cuando tú quieres el estándar mínimo y tú quieres cumplir el estándar mínimo, tú puedes optar por la PPT y ya estás. Si no, tienes que optar por la LOB y normas específicas ante conducto, que más o menos lo que están buscando entonces es que tú parches una PPT ítem por ítem en vez de hacerla de manera general, ¿no? Digamos, aunque ya sabemos que la PPT es objetiva porque es por operación y la LOB en realidad es subjetiva porque es por tipo de sujeto cualificado, pero digamos, en grandes líneas será lo que te comentaba. Entonces, la regla PPT lo que busca es que la regla PPT surge como una cláusula antielusiva general para la aplicación de los tratados. ¿Ok? Entonces es el fruto de la acción 6 del proyecto BEPS y luego ha sido incorporado, positivizado, si se quiere, en el artículo 29.9 del modelo 2017 y en el artículo 7.1 del MLI, ¿no? Entonces, pero antes de entrar a la regla PPT en la que tú eres experto, primero recuerda que nuestro público no necesariamente es tan especializado como tú que te has metido a la regla PPT así a conocerla al detalle. Espérame un poquito. Poco para introducirlos en lo que tú estabas diciendo y con mucho rigor, ¿no? Digamos, en los convenios, en el modelo de la OECD hay como dos grupos de cosas, ¿no? Vamos a ponerle cosas, entre comillas, dos mecanismos, ¿no? El primer mecanismo es la declaración de principios antielusivos, ¿no? Por la idea de que el tratado no genera una situación que vaya... La introducción. Sí. Yo le llamo la declaración de principios, ¿no? Porque es como que te la han puesto así, ¡pua!, directamente, ¿no? Y lo segundo es en esa sección es lo que dicen los comentarios sobre esa declaración de principio.
¿no es cierto? Y entonces toda esta discusión que se ha armado entre si esto es una regla de sujeción, si no, o es una motivación espiritual para el tratado, y si esto es una clave de interpretación para los convenios, ¿no? Es muy, muy interesante y muy auspiciosa. Muy bien, ese sería un sector, un grupo. Pero luego el BEPS se debañó entre dos grandes modelos de cláusulas antiabuso, ¿no? Por un lado, como tú bien dices, la cláusula LOP, que es la cláusula de entrada de los Estados Unidos, y la cláusula PPT, que es la cláusula que normalmente se usaba, y ya tú me sabrás decir si estoy en lo correcto, en el mundo europeo. Entonces, se debañó para saber qué podíamos poner, y al final se dijo, metamos las dos. Metamos una cláusula LOP en el MLI y metamos la cláusula PPT. Muy bien. Antes de meternos a la cláusula PPT, cuéntanos cuál es la relación. O sea, un país, ¿por qué puede optar? ¿Y por qué optó el Perú? ¿Puede usar las dos? ¿Tiene que usar las dos? ¿Solamente puede usar una? ¿Cómo es digamos así, ese supermercado en el MLI para ver qué cosa quiere escoger, ¿no? Claro, Sí, cuéntanos, te escucho. Yo en mi interpretación, y cuando porque digamos, a mí nadie me forzó a elegir la PPT, yo la elegí, es que, o sea, no, el modelo OCDE quiere que tú optes por la PPT. Digamos, eso es lo que quieren. Por eso... Entonces, déjame por ahí, porque no es eso lo que dice todo el mundo. O sea, el modelo está hecho o está pensado para que tú optes por la PPT. Correcto. Yo creo que hay un elemento sumamente claro. O sea, yo considero eso en función a un argumento. Cuando te establecen un estándar mínimo, ellos te dicen, tú, o sea, cuando quieres entrar al MLI, tienes que optar por esto. O sea, tienes que elegir una cláusula antielusiva. Si no quieres cláusula antielusiva, no puedes entrar, te quedas afuera, entras a la zona roja. Ok, entonces, no, tú tienes que elegir una. Ok, entonces, ¿con cuál tú ya satisfaces tu obligación? Si tú eliges PPT, ya estás ya cumpliste con el estándar mínimo. Por eso digo, la norma, lo que quiere la estructura es que tú elijas la norma PPT. Por eso cuando te dicen, oye, tú eliges la PPT, ya estás. Con eso es suficiente, ¿no? Y te dicen, ya bueno, pero si no quieres la PPT, ya yo te doy la opción. Puedes elegir el LOB, pero el LOB no es similar, no es equivalente a la PPT Rule. ¿Por qué? Porque cuando eliges el LOB no queda ahí. Tienes que elegir además normas anticonducto. Entonces está claro que la norma te dice, no, yo quiero que tú elijas PPT, pero si tú no quieres, bueno, puedes elegir el LOB, pero me tienes que completar con otras cosas. Ok, entonces, la cláusula PPT, ahora sí metámonos ya en la cláusula PPT. Y ahí te devuelvo la palabra porque te había dicho, espérame un ratito, ahora sí ya, continúa. ¿Qué es esto de la cláusula PPT? ¿Cómo está funcionando? Cuéntanos. ¿Cuántas hay y cuál escogió el Perú? A ver, cuéntanos. O sea, la cláusula PPT es una, ¿no? Bueno, o sea, digamos, la cláusula PPT es una GAR, o sea, es una cláusula antielusiva general, ¿no? Es la única que tiene el modelo OCDE, y básicamente lo que establece es que cuando una operación se ha realizado con el objetivo principal de acceder a un beneficio tributario, o sea, a un beneficio del convenio, entonces se aplica la regla. ¿Y esto qué implicaría? Que en base a un análisis caso por caso, se podrían inaplicar los beneficios del convenio porque la operación tiene como un objetivo principal o uno de sus objetivos principales acceder a un beneficio, ¿no? La norma, como parte de su configuración, tiene un elemento que implica la exclusión de la aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? No te van a aplicar la PPT Rule a pesar de que tú hayas optado o de que tú hayas realizado la operación para acceder a un beneficio, cuando otorgar el beneficio esté de acuerdo a la finalidad del tratado, ¿no? De repente podemos entrar a analizarla un poco para que se note de manera más clara, ¿no? La norma, la PPT tiene dos elementos. Uno
objetivo y el otro subjetivo. El elemento central es el elemento subjetivo, que es el que habla de la intención. Intención o propósito. Quiere decir que el principal propósito, la principal intención de una estructura, de una operación o de un acto sea acceder a un beneficio del tratado, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que te están diciendo? Siempre se habla de que el derecho tributario tiene que ser neutral, ¿no? Entonces, ya pues acá, esta es la otra cara de la moneda de la neutralidad, ¿no? Entonces te están diciendo, ya, los contribuyentes no dicen siempre que el derecho tributario tiene que ser neutral, ya perfecto, va a ser neutral. Cuando tú hagas algo por consideraciones tributarias, yo no te aplico los beneficios. ¿Ya? Entonces, y el otro elemento es el elemento objetivo. El elemento objetivo es un supuesto de exclusión, ¿no? La norma no se aplica a pesar de que se cumpla con el elemento subjetivo si es que el beneficio perseguido por la operación otorgar ese beneficio resulta coherente con el objeto y propósito del tratado, ¿no? Hay, digamos, dado que este segundo elemento puede ser un poquito más gaseoso, de repente aquí podemos entrar un poco más en materia y hablar del ejemplo que a mí me parece es el que grafica de manera más clara esta situación. Es el ejemplo E del párrafo 182 de los comentarios. Obviamente, siempre que hable de los comentarios, me refiero a los comentarios al artículo 29.9 del modelo de convenio del último, ¿no? Del 2017. Pero antes de entrar al ejemplo que quieres plantearme y a los elementos objetivos y subjetivos, yo siempre he tenido una pregunta. ¿Tú has rastreado esta cláusula PPT? ¿De dónde es originaria? ¿Por dónde vino? ¿Tienes una idea? ¿Cómo llega a este asunto? A ver, los europeos tienen la directiva, la que le llaman ATAT, que es la directiva contra abuso y elusión. Y esta directiva, si bien entra en vigencia para todos los países, que quiere decir que todos los países tienen que haberla incorporado a su legislación en el 2019, esta viene del 2016. ¿Ok? Y ellos ya tenían, me parece, o sea, yo si tuviera que rastrearla, me parece que, o sea, sin poder afirmarlo de manera categórica, pero me parece, porque la verdad es que yo estudiando la PPT nunca, no recuerdo haber leído algo que diga la PPT vino de acá, ¿no? O sea, se originó acá. Pero cuando hablemos del caso europeo, vamos a ver la jurisprudencia, se divide en dos ramas, digamos, la jurisprudencia antiabuso del impuesto a la renta, que tiene integración negativa, ya vamos a entrar en detalle qué cosa quiere decir integración negativa, y la jurisprudencia antiabuso del IVA, ¿no? Que esa tiene integración positiva, que quiere decir que tienen una directiva, pero cada país ya tuvo que integrar esa directiva en sus normas locales. Entonces, en ese caso, se habla del propósito. O sea, se habla de que el principal objetivo de la operación sea acceder a un beneficio. Y esos casos, si no me equivoco, son del año 2006. O sea que podría ser, o al menos, digamos, el archivo, el expediente se abrió en 2006, si no me equivoco. Tendría que revisarlo. Pero esos son más antiguos que los de impuesto a la renta. Entonces, de repente por ahí viene de ese lado, ¿no? Podría ser. Había unas sentencias en IVA también antiguas, o no tan antiguas, que resolvían casos intracomunitarios en relación a la aplicación de digamos, de situaciones de abuso, donde la jurisprudencia europea del tribunal fue desarrollando este concepto, me parece, a propósito de ahora que lo dices, ¿no? Uh-huh. Lo recuerdo claramente porque alguna vez conversando con Adolfo Martín, él comentó esto y entonces, cuando estábamos discutiendo la cláusula antielusiva general en el Perú,
Adolfo contaba de estos casos, ¿no? Sí, mira, Claro, Lucho, claro, mira, el caso central de la estructura de las normas antiabuso en el caso del IVA es un caso que se llama Halifax. Ese es un sí, caso del año 2002. ese es, a ese me estaba refiriendo yo, al caso Halifax. Lo has dicho exactamente, ese es. Y Ujú. Halifax tiene un par de casos anteriores que jalan en la idea comunitaria, ¿no? Sí, Sí, eso los es. principales casos de IVA, digamos como que adelantándolo un poquito, pero los principales casos de IVA en la Unión Europea son los que establecen los criterios, son Halifax, otro que se llama Part Service y otro que se llama Wealth Leasing. Son tres casos principalmente los que establecen la estructura. O sea, puede parecer poco, pero la estructura central de los casos de impuesto a la renta la establece un solo caso, que es Cadbury Schweppes. Entonces, Exactamente. digamos, ya vamos a entrar en detalle en eso, pero yo creo que sí, podría ser que el origen de esta interpretación viene de la jurisprudencia del IVA del caso, digamos, de repente Halifax, que es del año 2002, pero esa es una hipótesis de trabajo, ¿no? Es algo a lo que habría Está que bien, está bien. meterse un poco más en detalle, ¿no? Está bien. Para la siguiente vez que te invite ya lo vas a tener resuelto. Pero volvamos entonces a la fórmula PPT. Un elemento objetivo y un subjetivo. Ahí nos quedamos. Y tú ibas a citar un ejemplo. Retoma, por favor, la conversación en ese Ok, momento. para el tema objetivo, el ejemplo que a mí me parece que es el más, digamos, directo, es el caso de el que me estaba diciendo, a ver, déjame un minuto, sí, es el párrafo E o el numeral E del párrafo 182. O sea, digamos, acá yo voy a mencionar para ejemplificar y poder discutir técnicamente y en detalle varios casos y varios ejemplos. Entonces, no vamos a poder entrar un poco tan en detalle a cada uno porque si no, no terminamos. Pero, Nunca acabamos. claro, pero digamos, ¿cuál es la idea? En este ejemplo, lo que sucede es que se plantea eh, que se ha cerrado un tratado entre dos estados, el cual establece una limitación, o sea, un tope para la tributación de dividendos, siempre que el sujeto que recibe los dividendos, obviamente esté en el marco del tratado, pero adicionalmente tenga una participación de al menos 25% en la empresa que paga los dividendos. ¿Ok? Entonces, una vez que el tratado entra en fuerza, un sujeto, y todo esto estamos hablando, todos los sujetos involucrados están en el marco del tratado, ¿no? Porque si no, digamos, el ejemplo carece de sentido, ¿no? Pero entonces, este sujeto era dueño de una participación de 24% en una empresa del otro estado. Entonces, apenas entra en fuerza el tratado, lo que ellos hacen para acceder a la tasa reducida es comprar un 1% más de participación. Entonces ya tienen 25 y cuando le paguen dividendos la tasa es reducida. Entonces, en ese ejemplo se ve claro que el elemento subjetivo se cumple, porque es dato del caso que el accionista compra el 1% adicional con la finalidad de acceder a la tasa reducida. ¿Ok? Ahora, en ese caso no se aplica la PPT Rule. ¿Por qué? Porque se cumple con el elemento objetivo. Que se aplique una tasa reducida a todos los sujetos que tienen una participación de al menos 25% es el objeto principal de esa prescripción del tratado. Entonces, cuando yo me pongo en el supuesto de la prescripción, que se me otorgue, de la norma, quiero decir, que se me otorgue el beneficio, es no solo la consecuencia clara, sino que la finalidad de ese artículo. O Ujú. sea, para eso existe el artículo. Entonces, si bien yo cumplo con el elemento subjetivo, no se me aplica la regla PPT. Ujú. ¿Ok? Entonces, Va en sentido contrario, digamos, ¿no? O sea, has tal empezado cual. por
No, para volver al objetivo. Ya. Es un supuesto de exclusión. Correcto. Correcto, correcto. Continúa, perdón. Entonces, ahora, en cuanto al elemento subjetivo, digamos, dado que ahí lo que se está buscando es no otorgar los beneficios a las operaciones que se realizan con la finalidad principal de obtener el beneficio, lo importante es, o sea, surgen varias preguntas, ¿no? Como, ¿qué cosa es un propósito principal? ¿No? ¿Qué pasa cuando hay propósitos tributarios y propósitos no tributarios? ¿Cómo los pondero? ¿Cómo digo, este es principal, este no es principal? Uno también se podría preguntar incluso qué cosa es un beneficio tributario, ¿no? O sea, porque mi intención tiene que ser acceder a un beneficio. Entonces, ¿qué cosa es un beneficio? ¿No? El beneficio es sentido amplio. O sea, digamos, empecemos por lo más fácil. Beneficio es en sentido amplio. O sea, primero, en el caso de las legislaciones locales, o sea, digamos, ya en la proyección de la regla PPT, porque la regla PPT no se aplica a ordenamientos locales necesariamente, no de manera aislada, sino siempre en conjunto con el tratado, pero podría ser diferir un ingreso, adelantar un gasto, deducir un gasto que de otra manera no se habría podido deducir, utilizar un crédito fiscal, generar un crédito, o sea, cualquier cosa que reduzca el impuesto a pagar o que lo difiera, ¿no? En el caso de los tratados siempre va a haber el tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se utiliza el sistema de crédito y no el sistema de exención? Porque ahí lo que sucede es que yo termino pagando el de la tasa más alta, ¿no? Y utilizo el más pequeño como crédito y pago el saldo. Entonces, en ese caso, es bien discutible si hay beneficio tributario o no, ¿no? O sea, si al final termino pagando la más alta, da lo mismo, o sea, ¿no? Entonces, ese es el único caso que yo veo en que podría complicar la figura, ¿no? Ya, en relación a qué cosa es un propósito principal, eso. A ver, la definición más directa es un comportamiento que va dirigido a obtener el beneficio. ¿Ok? Ahora, ahí hay un problema intrínseco, ¿no? Porque dice propósito principal o intención, ¿no? Que se puede entender como intención, ¿no? Pero no hay manera ni de determinar ni de probar la intención de alguien. Es imposible, ¿no? Entonces, en realidad, de acuerdo a lo que dice la propia norma, ya en el desarrollo de qué cosa es la regla, es que esto es un análisis objetivo de las circunstancias de cada caso, ¿no? Vale decir, lo que sucede es que yo voy a tener que analizar las circunstancias de cada operación para determinar si esa operación solo hace sentido si es que la consideración principal por la que se realiza, o una de las principales, es una consideración tributaria, ¿no? Por ejemplo, si yo para obtener una finalidad simple realizo una estructura alambicada, ¿no? Y resulta que debido a esta estructura alambicada yo tengo una menor carga tributaria, es razonable asumir que el motivo principal de la estructura es el beneficio tributario, ¿no? Ahora, los propios comentarios al artículo 29.9 establecen que cuando una estructura está intrínsecamente ligada a una actividad principal, a una actividad comercial principal, se le llaman, o sea, razones comerciales bona fide, ¿no? Y su forma no ha sido dirigida por consideraciones de obtener el beneficio, entonces eso no es principal, ¿no?
de repente aquí también nos puede ayudar un poco más citar algunos ejemplos, ¿no? Aquí sí ya vamos a ir un poco más al concepto y no tanto a la forma o al caso mismo, ¿no? Yo creo que 3 casos son los principales, me parece a mí, para entenderlo. El primer caso es el caso que está establecido, el ejemplo que está establecido en el párrafo 180, ¿no? Este está referido a la venta de una casa, ¿no? Entonces, lo que dice el caso, es que para vender la casa, para facilitar la venta de la casa, el dueño cambia su lugar de residencia. O sea, mueve la residencia del país en el que se encontraba al principio o antes de la operación a otro país. Entonces, ya dijimos que se está moviendo para facilitar la venta. Ok. Pero como resultado de ese cambio de residencia, además hay una disminución de la carga tributaria. ¿Ok? Entonces, ahí la conclusión entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que el modelo nunca dice si se aplica o no se aplica. Siempre es se aplicaría, podría aplicarse o no podría aplicarse, ¿no? O sea, nunca te dice sí, acá lo aplico. No, entonces, la conclusión es que sí podría aplicarse la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque el propósito principal o uno de los propósitos principales ha sido reducir la carga tributaria, ¿no? Y va un poquito más allá. Incluso el ejemplo dice que la norma podría, o sea, la regla PPT Rule podría aplicarse incluso si hay otros motivos que han generado este cambio de residencia. Por ejemplo, reinvertir el dinero que se obtenga por la venta. Por ejemplo, facilitar, no sé, registrar notarialmente la transferencia, ¿no? Entonces, básicamente lo que te está diciendo es ahí, oye, tú puedes tener, sí, que después vas a reinvertir la plata en el país X, que sí, que en el país X es más fácil hacer los trámites notariales, que te facilita la operación en general. Ah, pero también te baja la carga impositiva. Ah, no, entonces te aplico la regla PPT, ¿no? Ya, entonces, ese es un caso. El otro caso, o sea, son 2 casos, son los ejemplos del G del párrafo 182 y el ejemplo F del párrafo 187, ¿no? Lo que es importante, más allá de... Estos son casos de prestación de servicios intragrupo, el del 182, y financiamientos intragrupo, el del 187. Pero más allá de esas operaciones, lo que es interesante de estos ejemplos, me parece que es la referencia a lo que yo le llamo la aplicación de conceptos generales de precio de transferencia, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Para resolver el caso, estos 2 ejemplos utilizan conceptos como negocio real, funciones económicamente sustantivas, utilizando activos reales y asumiendo riesgos reales, y que dichas funciones las ejerce el propio personal. Eso es claramente el lenguaje de las normas de precio de transferencia, claramente, ¿no? Después hace referencia, claro, entonces después hace referencia también a actividades comunes del giro de negocio y hace referencia a capacidad económica para asumir el riesgo, que ya no es ni siquiera un concepto propio de la norma de precio de transferencia, sino que es específicamente un concepto introducido en las guías de precio de transferencia del 2017. Correcto, exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Si, digamos, lo que se quiere entender es de manera global, ¿cuándo voy a aplicar yo la regla de la regla PPT? Es cuando algo resulte... No hay un concepto que te diga específicamente cuándo es, ¿no? Por eso es que son 22 ejemplos los que hay ahí en el listado, y si suman los del 180 y todo, ya son como 25 más o menos, ¿no? Entonces,
No, pues, si hubieran 2 líneas en las que te dicen cuándo aplicas la PPT Rule, no habrían 26 ejemplos, ¿no? Entonces, o 24, los que fueran, ¿no? Entonces, si queremos tener un concepto de cuándo se va a aplicar, yo diría que te están moviendo hacia una idea en la que te digan, no, mira, esto no tiene sentido. ¿Por qué es importante esta remisión en estos ejemplos a los guidelines de precios de transferencia en el 2017? Porque esos guidelines, a pesar de que se toman muchas molestias para decirte que el riesgo es un elemento más y que no es el elemento principal, o sea, digamos, yo sin ser un especialista en precio de transferencia, si me mueven todas las guidelines para alineármelas con análisis de riesgo y me ponen toda una parte de riesgo, y digamos, se le está dando una preponderancia bien importante al análisis de riesgo, ¿no? Por más que después yo me mate poniendo párrafos en los que, no, o por si acaso no, el riesgo es un elemento más, ¿no? No. Entonces, ¿por qué es importante? Porque entonces lo que me están diciendo es, por ejemplo, cuando tú utilices un conducto, ¿no? O sea, cuando pongas un intermediario, ¿no? Ya, para analizar si eso es abusivo o no, yo tengo que ver si este intermediario tiene una razón económicamente válida para estar ahí. Tengo que ver si realiza el negocio, si tiene personal, si genera ganancias, si tiene riesgo asociado, si tiene capacidad económica para asumir ese riesgo y si su ganancia se corresponde con esos elementos. Si no, eso es artificioso, eso es abusivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poquito la idea, ¿no? Tenemos nuevamente, ir diciendo, esto lo puede interpretar otra persona de otra manera, ¿no? Cuando entremos al caso europeo, vamos a ver que, digamos, se puede incluso jalar bastante la figura, ¿no? Entonces, es como que, digamos, aquí a nosotros, yo creo que nos gusta mucho, tengo un problema. ¿Cuál es la solución de ese problema? Es el artículo 25 de la norma con el artículo 45 del reglamento. Ya, acá tenemos que acostumbrarnos un poquito que eso no va a ser así. Eso va a ser, yo tengo 4 líneas de la norma general, tengo 2 ejemplos que más o menos se pueden ajustar, y de repente tengo 3 jurisprudencias que más o menos se pueden ajustar, y yo voy a tener que amalgamar, establecer, crear una lógica que una todos esos elementos, interprete por qué algo es abusivo o por qué algo no es abusivo. No voy a encontrar 2 líneas que me digan exactamente esto es abusivo o esto no es abusivo. Si ese es, digamos, si ese es el entendimiento, a mí me surgen dos comentarios, preguntas, ¿no? El primer comentario tiene que ver, si te estoy entendiendo bien, lo que estás queriendo decir es que las reglas del EMALAI son reglas procedimentales en realidad, son instrumentales. ¿Qué cambió en tu perspectiva respecto al informe final de la acción 6? A ver, la diferencia entre ambos. El segundo tema que te quería dejar preguntado, porque ya la edad me hace ir olvidándome. Todavía no tengo la fortaleza en la que tú estás, pero la otra pregunta que quería hacerte es, si esto es así, entonces estamos resignados a que la aplicación práctica del modelo LMALAI por 2 tratados, 3, hechos por países bajo las mismas circunstancias, vayan a derivar en situaciones y en casos de análisis basándose en criterios diferentes, según la naturaleza del derecho donde lo vas a hacer. Y eso me parece un poco peligroso. Entonces quería pasarte esas 2 preguntas para ver qué opinas. A ver, primero, en cuanto al MLAE, yo ahí tengo una posición un poco distinta, ¿no? Yo creo que en estos eventos ya han conversado del multilateralismo con Ricardo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando conversaba del MLAI con Ricardo, o sea,
el MLI es un elemento procedimental, claramente, pero es como el decreto supremo que establece un tubo. Ya. Claro, el decreto supremo es reglamentario. Procedimentalmente tiene grado reglamentario. Pero su contenido tiene rango de ley. ¿No? Igualito es el MLI. O sea, el MLI sí es un elemento procedimental en cuanto a su estructura, pero una vez que tú lo haces tuyo, una vez que tú optas, es sustantivo, es sustancial, porque cambia las prescripciones del tratado. Y el MLI hace una cosa, a mí me parece mucho más importante. El MLI mata una discusión que a nosotros nos encanta, aquí en Latinoamérica y en el Perú nos encanta, que es la discusión sobre el soft law. Ya esa discusión... A mí me encanta mucho, además. ¿Eh? Sí, lo sé. Sí, a mí la verdad nunca me gustó. A mí la verdad nunca me llamó la atención. Y creo que después del MLI ya no tiene sentido. ¿No? ¿Por qué? Bueno, digamos, mientras no salga otro modelo, ¿no? Pero estamos hablando de ahorita. Ya, a ver, cuéntame. Ahorita no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Perú ha optado por el MLI y ha optado por la regla PPT, ¿cierto? Sí. Entonces, nuestros tratados se amoldan a la regla PPT, ¿cierto? Sí. Ya, bueno. Pero ¿y la regla PPT de dónde viene? Viene del modelo, viene de la acción 6. Sí. Entonces, toda esa información, todos esos documentos, toda esa discusión no es soft law. Es parte del contexto del tratado. Aplicando el artículo 31 de la Convención de Viena. En la medida en que entiendas qué es el contexto del MLI. Sí. Ya, pero luego vas a tener que bajar a ver cuál es el contexto de los acuerdos de aplicación del MLI en cada uno de nuestros convenios. No, pero claro. Ahí van a empezar a aparecer las limitaciones, acuérdate. En este caso así, en este caso así. No, claro, yo estoy completamente de acuerdo, pero ahorita estamos hablando de la PPT Rule. Y respecto a la PPT Rule... En el escenario del MLI, como un sombrero que estamos esperando a ver qué hacemos. Ya, ok. Claro, no, entonces ya nosotros dijimos sí quiero MLI, sí quiero artículo 7.1, ya no hay soft law, ya nada que el comentario, pero que sea soft law, no interesa. Es parte del contexto de la prescripción y por lo tanto se aplica. Ya está. Ok. Bueno. O sea, yo lo veo así. O sea, ya no puedes decir... No, pero a mí no me va a aplicar esto, porque esta discusión es posterior a mi tratado, así que este tema BEPS, no tiene nada que ver con mi tratado, no. Si tú ya te plegaste al MLI, sí, claro, a las prescripciones que tú, por ejemplo, las prescripciones respecto al LOB, ¿son parte del contexto de nuestros tratados? No, porque nosotros no nos hemos plegado al LOB, a no ser que en un caso específico lo acojamos como parte de un tratado, pero en ese caso ya está ahí. O sea, me parece que ya de aquí en más es insostenible como decir, no, pero esto no es PPT de acuerdo a la OCDE, esto es una PPT que yo mismo he creado y yo mismo, entre yo y mi contraparte nos hemos alucinado y por lo tanto todos esos trabajos preparatorios de BEPS no tienen nada que ver con mi cláusula. Y no se le aplican porque es soft law. Pero fíjate, nosotros tenemos cláusulas PPT en algunos convenios y estas se hicieron antes del MLI y son las que están existiendo hasta hoy día. Entonces, cuando baje el MLI a esas cláusulas es cuando vamos a tener el problema de definir. Pero ya, entendí el punto. O sea, no es que tú estás contra el soft law, sino tú estás diciendo que en este caso concreto se acabó la discusión sobre si los trabajos de la OECD son soft law o no, porque en realidad son contexto del tratado, eso te estás refiriendo. Sí, esa es la idea. Sí. Perfecto, ya. Entonces ya, luego de haberte traducido para entenderte, continúa, por favor, que estabas no me has acabado de contar. ¿Cuál es la diferencia entre
entre lo que se trabajó en el informe final y el MLI? ¿Hubo un cambio notable o no hubo un cambio notable? No, no, no. O sea, las prescripciones son, o sea, yo no lo he revisado línea por línea, pero sí lo he revisado de manera general y no, es exactamente lo mismo. O sea, lo de la acción, lo que termina en la acción 6, más allá de que hubo comentarios y demás, se transcribe al modelo y siempre salen pues ahí al final del artículo que hubo, que tal o cual estuvo en contra de este párrafo, ¿no? Pero incluso eso yo creo que también ya pierde un poco de relevancia. No, no me atrevería porque tendría que analizarlo caso por caso, pero yo diría que pierde relevancia en gran medida. ¿Por qué? Porque ya, ok, yo estuve en desacuerdo cuando hubo toda esta negociación, ya, pero en un momento a mí me ponen el MLI al frente y me dicen, ya mira, cuando estábamos negociando qué cosa iba a ser el MLI, tú dijiste, no, pero yo no estaría de acuerdo con esto, perfecto, pero ya votamos y la mayoría dijo que va a ser esto. Ok, entonces ahora, ¿tú quieres ser parte, sí o no? Sí. ¿Ya quieres PPT o quieres LOB más conducto? Ya quiero PPT. Se acabó. Entonces todo lo que está referido a la PPT entra. Ahora, una pregunta, entonces, contando un poco a partir de tu anterior idea, entonces, en tu perspectiva, no, lo que yo te preguntaba hace un ratito, no va a haber posibilidad real de que los jueces de las distintas jurisdicciones respecto de dos tratados similares, utilizando el lema LAI y todo eso bajo las mismas reglas, lleguen a conclusiones diferentes, porque tú entiendes que todos ellos van a ir a la regla del contexto que establece los trabajos de la OCDE en relación al lema LAI. ¿A eso tendrías que llegar como conclusión? ¿O vas a poner el parche y decir, no, pero espere, doctor, porque seguramente los jueces de la República entenderán de cierta forma los alcances de lo que la propia OECD está diciendo? O sea, quiero ahí... No, o sea, a ver, yo creo que ahí ya nos enfrentamos al mundo del ser con el mundo del deber ser. Yo creo que, dado que deberían moverse en un panorama que es el de interpretación de la cláusula PPT, porque ojo que si esto llega a un caso local, porque obviamente siempre va a terminar en un caso de una corte local. No hay otro, porque no hay un tribunal supremo internacional que vea esto, ¿no? Todavía. Y sí, bueno, digamos, ya ahí hay que ver qué tan optimista es uno respecto a que se vaya a dar o no, ¿no? Pero el hecho cierto es que no existe hoy día, ¿no? Entonces, ojo que nosotros tenemos nuestra GAR, los europeos tienen su GAR, que es ATAT, pero cuando el caso llegue por aplicación del tratado, ellos no tienen que interpretar ni ATAT ni nuestra norma 16. Ellos lo que tienen que interpretar es la regla PPT. ¿Ok? Y el contexto de la regla PPT es lo que establecen los documentos de la OCDE. De ahí crearán jurisprudencia. Y en efecto existe la posibilidad de que esto se pueda interpretar de maneras diferentes, como sucede con la ley local. Pero ese es un hecho diferente a que el marco jurídico sobre el que se resuelve sea diferente. O sea, podemos leer tú y yo la misma ley. Tenemos el mismo marco institucional, pero la manera a la que arribemos puede ser distinta según la manera como operativizas la interpretación de la norma. ¿A eso te refieres? Estoy de acuerdo. Está bien, perfecto. Ya, muy bien. Entendí bien tu posición. Vamos a ver, ¿no? La historia que nos dirá. Pero creo que es muy... voy a poner este término, es muy fuerte argumentativamente y casi me has convencido. Yo no tenía una posición al respecto, pero creo que hace sentido lo que tú dices. Si tenemos una cláusula que está construida en un documento internacional que a su vez tiene una serie de trabajos previos, todo eso se convierte en contexto de ese convenio. Y ese convenio, cuando se aterriza en los estados, trae consigo el contexto que tiene, con lo cual todo lo demás que está fuera desaparece, ¿no? Entonces ya la cultura jurídica va a matizar eso, pero ya no va a ser un matiz
de ordenamiento, va a ser un matiz de interpretación. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, vamos a la siguiente cuestión, la casuística europea, porque tú me dijiste hace un ratito, entendí que me decías, mire, pero lo que estoy diciendo tiene sus bemoles en Europa, y luego vamos a ir a la casuística peruana. Cuéntanos, ¿cómo lo ves en Europa? A ver, como decía, en Europa ellos tienen separada la casuística, ¿no? Una es la casuística del impuesto a la renta. ¿Cuál es la diferencia entre el IVA y el impuesto a la renta? Yo, ojo, estoy explicando esto de la manera que yo, abogado latinoamericano, peruano, entiendo las normas europeas y haberlas estudiado. De repente los europeos tienen otros conceptos, pero digamos, o sea, si yo trato de interpretarlo bajo sus conceptos, es como que alguien me trate de explicar algo a mí en francés y yo no hablo francés, ¿no? O sea, tengo que traducirlo al español para tratar de entender. Ya, entonces, ¿cómo es la figura? El impuesto a la renta allá es nacional, ¿ok? Las reglas del impuesto a la renta son las de cada país, en términos generales, ¿no? Las de cada país. Ellos tienen su ordenamiento, su forma, cada país, ¿no? Ahora, esas normas, como sucede en todo ordenamiento, no pueden ir contra la Constitución. Y en este caso, no es solo contra la Constitución de cada país, sino que no pueden ir contra la Constitución de la Comunidad Europea, que son los documentos, el Tratado de Formación de la Comunidad Europea. ¿Ok? Entonces, estas normas del impuesto a la renta tienen que pasar por un tamiz de la Corte Europea de Justicia cuando se considera que han violado, ellos tienen esto que le llaman las 4 libertades principales, ¿no? No vamos a entrar a eso porque eso es otro mundo, ¿no? Pero básicamente son normas constitucionales que no se pueden violar. Okay. En el caso del IVA es diferente, ¿no? En el caso del IVA, ellos tienen una directiva, o sea, una ley comunitaria que los países han tenido que transponer, o sea, integrar a su ordenamiento, ¿no? De hecho, tiene bemoles entre los cuales se pueden mover, o sea, que no es que todos tienen exactamente la misma ley del IVA, pero para que funcione, sí tienen prescripciones comunes respecto al IVA. Por ejemplo, ¿qué cosa es no sé, o sea, nuevamente en nuestros conceptos, porque en ellos no se llama así, ¿no? Pero ¿cuáles son las reglas para la utilización del crédito fiscal, para generar el crédito fiscal, para el transporte comunitario, para el comercio comunitario, ¿no? Entonces, todas esas reglas son comunes, igualitas, copiadas en todas las leyes. Entonces es un nivel de integración más avanzado que el de la ley del impuesto a la renta. El de la ley del impuesto a la renta es, tú prescribes lo que tú quieras mientras no viole la Constitución de la Comunidad Europea. Claro. O sea, tú haz lo que quieras mientras no fastidies las 4 garantías fundamentales de toda la Unión. Tal cual. En cambio, la otra, no es tú haz lo que quieras. No. O sea, tú haces lo que está acá, lo copias en tu ley, y en estos 3, 4 asuntos, y tú puedes ahí elegir, jugar un poco, pero la ley tienes que, o sea, todo lo que yo te estoy diciendo como mínimo que me lo tienes que poner, lo pones, ¿no? Entonces es un nivel de integración más avanzado. Ok. Entonces, el caso central en cuanto a la normativa de abuso en cuanto al impuesto a la renta es un caso, no recuerdo el año, pero es un caso que se llama Cadbury-Schweppes. Es un caso que está referido a la aplicación de las normas CFC, o sea, de las normas de entidades controladas extranjeras del Reino Unido. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto digamos, hay que explicarlo un poquito, de manera solo un poquito rápida, ¿no? Ellos tienen esto de tienen una directiva que habla de las matrices y sus sucursales, ¿no?
Y básicamente lo que establece es una reducción. La matriz filial, ¿no? ¿Cierto? ¿A eso te refieres? La matriz filial. Claro, sí, la parent subsidiary directive. ¿No? Entonces, entonces ellos, básicamente lo que hace esto es que tú, cuando bajo determinadas condiciones, tú puedes mantener la ganancia en la subsidiaria, ¿no? Pero si esas condiciones no se consideran cumplidas, entonces lo que sucede es que tú tomas a la subsidiaria como transparente y se considera tributación en cabeza de la matriz y ya se genera un crédito, o sea, no hay doble imposición, pero el hecho es que se considera que el dinero llegó a la matriz. ¿Ok? Entonces, obvio, digamos, los estados quieren aumentar los supuestos, ¿no? En los que se considera que la del medio es transparente, ¿no? Porque, digamos, no sé, pero me parece que es más o menos claro cómo se puede utilizar esta figura interponiendo un intermediario como herramienta de planeamiento, ¿no? No necesariamente un planeamiento que te elimine la carga fiscal, pero sí que te permite controlarla en el tiempo, o sea, diferirla, ¿no? Incluso tú podrías elegir ponerla en un territorio donde la imposición es menor. Entonces, lo que tú haces es pagar menos impuesto y el saldo pagarlo en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que buscan las normativas, por ejemplo, el caso de la normativa de la Unión Europea, del Reino Unido en aquel momento, porque ya no es la misma ahora que en ese momento, entonces lo que buscaba era que, oye, mira, si esta tributación me parece, menos de 2/3 o 1/3 de la que hubiera sido en cabeza de la matriz, entonces pasa como transparente. ¿Ok? Básicamente lo que le están diciendo es, oye, si tú me pones un sujeto al medio, que cuando la plata entre a ese sujeto, la carga impositiva es bien chiquita, no. Consideramos que ese no está en el medio y la matriz tributa como si ya le hubieran mandado el dinero. Ya, entonces, bueno, eso ha sido un excursus medio largo, pero es importante tenerlo claro para ver cuál es el tema. Entonces, lo que dice básicamente la jurisprudencia es que para desconocer a este sujeto del medio, tú tienes que tener normas, pero tus normas tienen que cumplir con un estándar. Ese estándar es que solo ataquen a montajes, figuras, estructuras, compañías, sujetos, como se quiera ver, que sean puramente artificiales y destinados a eludir el impuesto nacional. ¿Ok? Entonces, ahí hay un elemento que no habíamos hablado en la PPT. La PPT habla de intención y de excepción a través de cumplir la finalidad y el objetivo del tratado. Cadbury-Schweppes introduce otro elemento, que es la artificialidad. ¿Ok? Y es bien interesante, porque yo hablaba con una profesora española que me decía que en España, cuando alguien cita Cadbury-Schweppes, ellos lo dicen como estructuras o montajes artificiales. Ojo, la traducción al español oficial de la Unión Europea dice literalmente montajes puramente artificiales. Pero en el manejo que se hace en España, de acuerdo a lo que me dicen, ¿no? Yo no estudié el caso español, pero se consideran como estructuras artificiales, ¿no? Que es de plano no lo que dice la jurisprudencia. La jurisprudencia está escrita en inglés claramente y lo que dice es wholly artificial structures. O sea, no te está diciendo estructuras artificiales, te está diciendo wholly. Y wholly no quiere decir puramente tampoco, quiere decir enteramente, ¿no? Entonces, y ahí te está estableciendo un estándar bien alto, ¿no? No es que sea artificial, no es que sea mayormente artificial,
es que sea completamente artificial, ¿no? ¿Qué cosa es completamente artificial? Como te decía, a los europeos sí les gusta mucho eso, no dice qué cosa es completamente artificial, pero sí te pone algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, que el intermediario ejerza actividades económicas efectivas, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, actividades carentes de realidad económica, ¿no? Después te establece que no tenga locales, personal y equipo, que otra vez eso es bien parecido, eso sí no es exactamente igual, pero es bien parecido a las normas de precio de transferencia, ¿no? Entonces, y por último habla también de actividad económica efectiva, ¿ok? Entonces, ese es el estándar para el caso de impuesto a la renta, ¿ok? Como habíamos adelantado ya un poquito, esto solo es para compararlo. En el caso del IVA, el estándar es diferente, ¿ok? En el caso del IVA, como ya habíamos hablado, son 3 casos los principales que establecen la jurisprudencia. Es el caso Halifax, que como ya habíamos hablado, es del año 2002. Es el caso Part Service y el caso Wealth Leasing, ¿ok? Todos estos casos están referidos a los 2 primeros, Halifax y Part Service, están referidos a estructuras que lo que buscan hacer es poder utilizar el crédito fiscal que de otra manera no se podría utilizar, ¿ok? Y el caso de Wealth Leasing es la estructura inversa. O sea, está referido a un supuesto en el que se establece una figura para diferir en el tiempo el pago del impuesto del IVA, porque si se paga de golpe, no se puede utilizar el crédito. Entonces, con esta estructura no se hace que se pueda utilizar el crédito, pero el efecto en cash es más o menos el mismo, pues. O sea, en vez de pagar y utilizar el crédito fiscal en el tiempo, dado que nunca voy a poder utilizar el crédito fiscal, lo que hago es no pagar de golpe, sino ir pagando poco a poco, ¿no? Entonces, en estos casos, armando la estructura de los 3, es los criterios que se establecen son que el principal objeto de la estructura sea obtener un beneficio tributario y que otorgar el beneficio sea contrario a la regulación invocada en la operación. O sea, esta sí se parece bastante a la PPT Rule, al elemento subjetivo, que es que el principio sea acceder al beneficio y que si el beneficio está de acuerdo con la regulación invocada, o sea, si la finalidad se condice con otorgar el beneficio, entonces no es abusivo. Eso sí se parece bastante a la regla PPT, ¿no? Más interesante todavía, en el caso Wealth Leasing, ellos tienen una figura que es el Advocate General. Vendría a ser, de repente acá los estoy matando, pero yo lo trato de jalar a mis conceptos peruanos, y viene a ser algo así como el secretario relator, ¿no? O sea, alguien que lee el caso, lee el archivo, lo interpreta y da una opinión, ¿no? Ya después se sesiona y se decide, como se hace acá en el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, el Advocate General, en el caso de Wealth Leasing, va más allá. Él introduce criterios como la realización de actividad económica efectiva, como el propósito comercial preponderante, el giro habitual de negocio, que son elementos, o sea, él no habla de artificiosidad, pero digamos, si algo carece de lógica económica, no es una actividad habitual,
y digamos, hay un tufillo, hay un indicio de que esto es artificioso. Pero cuando la Corte decide, en el caso Buen Leasing, no toma esa parte del proyecto de resolución que envió el Advocate General, ¿no? Entonces, está bien marcada la diferencia entre el criterio del impuesto a la renta, que habla de artificiosidad, o sea, que es más parecido, por ejemplo, a nuestra norma 16, y el caso del IGB, en el que no hay requisito de artificiosidad y se habla más bien de propósito y de objetivo y finalidad del tratado. Bueno, no del tratado en este caso, sino de la norma invocada, ¿no? Respecto a lo que te decía, que acá se puede ver que aquí hay que las interpretaciones se pueden jalar bastante. Si tú revisas la doctrina sobre el caso sobre abuso europea, a pesar de que hay esta diferenciación bien clara, la gente trata de armonizar estos dos criterios, ¿no? Entonces, más o menos lo que dicen algunos autores es que la jurisprudencia del IVA está referida a que algo tiene que ser principalmente o mayormente artificioso, a pesar de que la jurisprudencia no habla de artificiosidad. Pero ellos tratando de integrarlo, por eso decía que esa es la labor que va a haber que hacer. No es una labor de, no, acá en el párrafo tanto dice tal, que es lo que a nosotros nos gusta, que es seguridad jurídica. No, o sea, va a haber que moverse hacia, no, acá lo que quiso decir es esto, ¿no? Entonces, los autores dicen que esto es, algunos autores, no todos, claramente, ¿no? Que en el caso del IVA, se está hablando de una artificiosidad, pero preponderante, ¿no? O sea, que sea mayoritaria. O sea, vale decir, puede haber artificiosidad, pero si no es principal, entonces no hay problema. No es relevante. Claro. Cadbury-Schweppes, yo creo que sí, de repente por ahí habrá un artículo que lo interpreta así, pero a mí me parece medio temerario, ¿no? Ahí habla de artificiosidad, ¿no? Y te dice wholly artificial, ¿no? O sea que en impuesto a la renta, o sea, sí, tiene que ser completamente artificial, ¿no? O sea que es un estándar más estricto, ¿no? O sea, ahí sí puede haber bastante artificiosidad, pero si no es completa, no importa. La operación no es abusiva. En cambio, en el caso del IVA, habría que analizarlo y si es preponderante, podría considerarse abusiva, mientras que si es bajo, la artificiosidad podría considerarse que no va, ¿no? O sea, en el caso del impuesto a la renta tiene que ser completamente artificial y en el caso del IVA mayormente artificial. Pero nuevamente, eso es una interpretación. De una interpretación que yo encontré como parte de mi investigación de autores. O sea, esto es de la doctrina, porque el caso no dice eso. Los casos no hablan de artificiosidad. Van puro y duro como la PPT. Es muy importante tu aclaración, porque mis indagaciones iban por otro lado, pero asumamos esa tesis. Está bueno. Ok, continúa. No, claro, lo que pasa es que ahí hay un matiz, porque como te decía, parte de la sentencia es que transcriban la posición del Advocate General. Y el Advocate General no habla de artificiosidad directamente, pero sí habla pues de esto que te estaba diciendo, ¿no? De la actividad económica habitual, del propósito económico relevante. O sea, sí habla de artificiosidad, pero al final, digamos, como sucede acá con la jurisprudencia de observancia obligatoria, en que te dicen, se considera que tiene observancia obligatoria, abren comillas, ponen la parte y cierran esa parte, ahí no habla de artificiosidad, ni de las otras cosas.
es buena esa aclaración, es muy interesante en términos de la manera como los peruanos podemos analizar el asunto. Correcto, está bien. Y entonces, ¿cómo toda esta interpretación, cómo aterriza en la relación con la PPT del Emalai? Interesante es el caso, por ejemplo, si uno lee la propuesta inicial de ATAT, la propuesta inicial de ATAT, es la Directiva Antiabuso de la Unión Europea. La propuesta original era PPT Rule. O sea, la artificiosidad no iba por ningún lado. O sea, simple y llanamente era el elemento objetivo y el elemento subjetivo. ¿Okay? Sin embargo, ellos tienen una propuesta. ¿Por qué? Porque los europeos, para establecer sus normas antiabuso, tienen que cumplir con la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia. Ojo que acá estoy hablando de ATAT, que es ley comunitaria y que además va a pasar a ser ley local. Acá no estoy hablando de los convenios. Sí, es la directiva comunitaria que luego, por vía de armonización, se convierte en norma nacional a través de la actuación de los propios estados, ¿no? Y si en un lapso no lo hacen, igual la directiva rige directamente. Claro, entonces, tal cual. Entonces, a raíz de, no a raíz de esto, sino que cuando se estaba discutiendo cuál va a ser el texto final, se hace una propuesta en la que le agregan 3 palabras, ¿no? Que quiere decir, resulten estar falseados. Esta es de la traducción oficial en español, ¿no? Entonces, este es un español de España, ¿no? Entonces, dicen que resulten estar falseados. Vale decir, está introduciendo a la regla ATAT, que originalmente era solo PPT, un elemento de artificiosidad. ¿Ok? Entonces, y ese es el texto que está vigente en el 2019. Entonces, yo creo que ahí hay una aceptación de parte, ¿no? En la que están diciendo, no, la PPT no incluye un elemento de artificiosidad. Porque si no, ¿para qué había que agregarle estas 3 palabras a la normativa ATAT que ya incluía eso? O sea, si la PPT Rule incluye un elemento de artificiosidad, un requisito de artificiosidad, y la norma ATAT era básicamente lo mismo que la PPT Rule, ¿para qué hay que agregarle eso? Básicamente con esa adición, yo creo que se está aceptando que la regla PPT no tiene un requisito de artificiosidad. Ok. Entendido. Muy bien, entonces pasemos ahora a la tercera parte. ¿Qué pasa en el caso peruano? A menos que quieras decir algo más sobre el caso europeo. ¿Hay alguna cosa que nos hemos despistado y quisieras decir? Porque ya lo hemos analizado bien. Yo creo que ya podemos pasar al Perú. Habrá que preguntarles a nuestros amigos europeos que nos visitan en diálogos, a algunos de ellos, si nuestro camino que comparto está siendo bien entendido por nosotros. Yo creo que sí, por lo pronto, de mi recuerdo de mis estudios doctorales en Europa y de mi conversación con la gente, creo que estás arribando a una buena interpretación de los casos. Vamos al caso peruano. Entonces, ¿qué tiene que ver la PPT con la norma 16? ¿Cómo se lo plantearías para los que son de América Latina? Nosotros tenemos una cláusula antielusiva general muy parecida a la cláusula antielusiva española, de un doble test. Entonces, mi primera pregunta para Esteban, en realidad van a ser varias en este sentido, es ¿cuál sería la relación entre la cláusula PPT, que el Perú que ha aceptado en el Emalai y tiene sus convenios en alguno de ellos, con la norma 16? ¿Cómo interactúan estas dos, la cláusula antielusiva interna y la cláusula antiabuso de los convenios? La de PPT. En relación a lo que habíamos conversado, yo creo que solo pueden interactuar, pues son 2 marcos jurídicos diferentes e independientes. Era lo que estábamos hablando respecto a cómo es que van a haber un mismo marco
un marco institucional para la interpretación de los tratados, de la PPT de los tratados, que no tiene nada que ver con el ordenamiento local, ¿no? Ya que después pasa por el tamiz del criterio de las personas, eso es inevitable, pero el marco jurídico está claro que ya está delimitado, ¿no? Y que es el modelo ODI y los comentarios. Ahora, ¿desde qué perspectiva influye en nuestro caso? O sea, primero, nuestra norma se parece a la norma ATAT, ¿no? O se parece más, ¿no? Porque, digamos, seguramente se podrán escribir varios artículos de si se parece, no se parece, y habrán 25 opiniones. Pero claramente se parece más a la norma ATAT que a la PPT. ¿Por qué? Por el elemento artificiosidad. ¿Ok? Entonces, sí, nosotros, como bien decías tú, tenemos un doble test, ¿no? O sea, uno es que haya artificiosidad o acto impropio, que es otra manera en realidad de decir artificiosidad, ¿no? Entonces, claro, el acto impropio es el supuesto más burdo de acto artificioso, ¿no? Entonces, ya, ese es el primero. Y el segundo es que o sea, ahí sí lo que hace es comparar los efectos, ¿no? Si la estructura impropia, o sea, hay que ubicar cuál es la estructura propia, ¿no? Entonces tú los pones al costado. Si las consecuencias tributarias, si las consecuencias no tributarias son similares y la única diferencia es la consecuencia tributaria, entonces esto es artificioso y se le aplica aunque existe la posibilidad, dado que el test y las normas, los parámetros de forma y fondo de aplicación establecen que los supuestos A y B se tienen que cumplir a la vez, o sea, de manera conjunta. Claro, entonces podría existir el supuesto, aunque la verdad a mí no se me ocurre, en que algo cumpla con el B, o sea, que haya una figura propia y otra impropia, o dos figuras parecidas, porque no podríamos hablar de impropia, porque si es impropia ya cumplió con el requisito A. Pero dos figuras parecidas que tienen efectos jurídicos todos similares menos el efecto tributario, pero no sean ni artificiosa ni impropia. Es posible, de acuerdo a la interpretación de la norma, pero si tú me preguntas un ejemplo, no se me ocurre ninguno. Una asociación en participación, por ejemplo. O sea, tendría que ponerme a pensar, pero no. Yo diría que no. O sea, yo uso una asociación en participación para obtener una actividad o una finalidad, y por otro lado, debería haber usado compraventas, por ejemplo, o aportes de capital. Pero no es impropia, pero podría estar haciendo un ahorro fiscal. Pero ahí, y eso es importante, la norma establece que queda a criterio de la SUNAT, o que la SUNAT tiene amplio margen para determinar qué cosa es artificioso y para determinar qué cosa es impropio. Entonces, claro, el problema, como tú dices bien, no lo ha dado la ley, sino el reglamento. Cuando el reglamento trata de vincular el primer y segundo supuesto como si fueran uno solo, está queriendo salvar el problema, por lo menos lógico, que podría haber según el criterio que estás diciendo, ¿no es cierto? Porque el reglamento es lo que dice finalmente, dice para interpretar el supuesto A y B, finalmente vamos en el mismo camino. Toda su ruta va para unificarlos y no para aclarar la diferencia entre uno y otro, ¿no? Claro, ahora... ¿La lectura que yo tengo? Sí, pero a mí me gustaría agregar un elemento, ¿no? Que yo creo que podría, o sea, sí, la asociación en participación es una figura propia, porque está establecida en la ley y tiene márgenes específicos, pero sí podría alegarse, creo yo, sería, digamos, un caso bien interesante, pero sí podría alegarse que el uso que se le está dando es artificioso. O sea, si uno va... Pero ojo que ya está bien, podemos discutir, ya está bien, sí entiendo ese punto, pero la norma dice que no que el uso de una figura, sino que la figura sea artificiosa e impropia en sí misma. Sí, pero a ver, digamos, dice que, a ver, aquí tengo yo el texto, dice... Léelo, por favor, léelo.
que Eso lo has aprendido, confiesa que eso lo has aprendido de mí, a leer el texto para... Claro, siempre. Nunca hay que confiarse en la memoria. Eso es lo peor. Entonces, a ver, dice que individualmente o de forma en conjunta o de forma conjunta sean artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. ¿Ok? Entonces, yo podría decir que cuando yo utilizo una figura que ya ha sido positivizada, pero la utilizo de una manera que no es específicamente para lo que ha sido positivizada, y ese grado obviamente cuando es demasiado es un tema de interpretación, pero que la ley avala que SUNAT lo haga así, esa figura es artificiosa. Claro. Porque yo no podría decir, no, eso no es artificioso, porque la ley no dice qué cosa es artificioso. Ya, correcto, pero fíjate que, por ejemplo, en el caso de las asociaciones en participación en el Perú, su estructura está hecha para miles de finalidades, porque la propia norma, la manera como está redactada, los distintos supuestos permiten que sea una figura moldeable, porque eso es lo que quisieron, ¿no? Por eso es que yo citaba ese caso, o los contratos de consorcio, por ejemplo, ¿no? Ahí creo que va a haber esa figura. Pero aprovecho para preguntarte, ha habido en el Perú, yo lo he discutido mucho también, un sector de la doctrina que ha querido, lo he dicho en este programa también, interpretar que cuando la norma habla de artificioso y impropio en los términos que tú has leído, tenemos que recurrir a los problemas del acto jurídico, de la causa del acto jurídico, trayendo consigo las estructuras de negocios anómalos, etcétera, de la jurisprudencia española, ¿no? Yo no creo que pueda ser eso posible, y mi razón es muy práctica, que proviene de un análisis comparado, que la manera como está construido el derecho civil y el derecho del acto jurídico en el Perú es es muy distinta a la manera como se ha construido en el derecho español. O sea, el concepto de acto jurídico en el Perú no armoniza con el concepto del acto jurídico español. Por lo tanto, cuando tú importas los conceptos al Perú, lo que estás trayendo no solamente es un concepto, sino estás trayendo una manera de abordaje del acto jurídico que no corresponde al derecho civil peruano, ¿no? Entonces, no sé si tú compartes esta idea o estás en otro diálogo, mejor dicho, en otra radio, en otro dial. A ver, yo creo, y me parece que mi posición respecto a eso ya está en blanco y negro, digamos, en el artículo que publiqué sobre esta materia en AEL en el 2019, es no, yo creo que ¿qué criterios se pueden utilizar? Todos. O sea, puedes utilizar la ley española, sí, yo no me guiaría de la ley española, pero puedes utilizarla. Puedes utilizar el catálogo de no el catálogo, los conceptos incluidos en el catálogo de 44 figuras, 40 y tantas figuras que tienen en Chile, sí puedes. ¿Puedes utilizar la doctrina del business purpose? Sí puedes. O sea, porque la norma específicamente dice que tú puedes utilizar todos los criterios. Entonces, tú puedes utilizar Cadbury-Schweppes, no Cadbury-Schweppes, pero puedes utilizar textualmente el razonamiento de Cadbury-Schweppes, ¿no? Por ejemplo, tú podrías decir que donde no hay personal, instalaciones y activos que sean razonables, ojo, razonables, eso no dice Cadbury-Schweppes, pero así lo interpreta gran parte de la doctrina, ¿no? Ok, entonces que no sean razonables con la operación, entonces esa figura, ese sujeto, o ese intermediario, lo que sea, es artificioso y abusivo. Y por ejemplo, el contribuyente, de hecho van a haber varios que lo intentarán, pero no puede decir válidamente, no, acá están copiando el párrafo no sé cuánto de Cadbury-Schweppes y lo que diga la Corte Europea no es obligatorio acá. Pero nadie está utilizando acá el razonamiento de Cadbury-Schweppes porque lo ha dicho la Corte Europea de Justicia. O sea, nadie le está otorgando jurisdicción. No, lo único que están diciendo es, oye, esto que dicen es razonable, ¿no? Sí. Mientras el criterio sea razonable, la norma establece que se puede utilizar. Está bien, está bien. Bueno, llegas a la misma conclusión, pero no quieres admitir que estás de acuerdo conmigo.
No, no, o sea, pero es que si tú me dices, por ejemplo, si se puede utilizar la normativa española o fallos españoles, sí. No, claro, a eso voy, pero lo que pasa es que allí entramos en una cuestión que creo que estamos por ahora un poco, es que es Esteban contra Esteban, ¿ah? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque hace un rato estás queriendo estudiar los parámetros de la jurisprudencia europea y cómo en Europa sería la visión y cómo lo veremos en el Perú. Pero claro, si tú traes un párrafo o una doctrina extranjera, tienes que ver por qué en ese país se hizo así, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de los negocios anómalos o sin causa. Un negocio anómalo sin causa es un negocio que no está causado en el sentido de que hay causa típica. Ujú. Pero aquí esa regla no existe porque nosotros tenemos otro modelo. Entonces, buscar la causa típica de un negocio en el Perú, salvo pues que yo ya desde que dejé de ayudar a Jorge Avendaño en sus cursos de derechos reales hace muchísimos años, me haya despistado tanto que ya esté fuera del marco lógico del acto jurídico. Yo creo que eso no es admisible. Entonces otra vez vuelvo a una cosa que veo que no te gusta, otra vez por el lado del soft law, estás deconstruyendo las estructuras jurídicas internas. Esa es mi preocupación. Y los No, pero lo que tributaristas pasa, somos despistados. A veces los tributaristas somos despistados, ¿no? no, pero lo que pasa es que, no, pero lo que pasa es que yo lo entiendo. Yo de verdad lo entiendo. Lo que pasa es que me parece que eso es más eh, un problema buscando atacar una solución, ¿no? Por ejemplo, a ver, digamos, yo te pregunto, ¿tomar ¿A cuál antibióticos? idea es una solución? Sí, pues claro, lo que es una alerta para que los intérpretes usen bien las fuentes jurídicas. Exactamente, Claro, sí. claro, Estoy de pero acuerdo. lo que pasa Ahora, es ¿qué que, vayan a hacer ellos? Vamos a ver, pues, ¿no? claro, lo que pasa es que yo creo que no hay que confundir el árbol con el bosque, ¿no? O sea, hay supuestos grises, ¿no? Por ejemplo, eh, este ejemplo que mencionas tú puede ser gris. ¿Todos los supuestos son grises? O sea, por ejemplo, ya, yo tampoco soy gran fan de este tema de la causa, del acto jurídico, la diferenciación con el negocio jurídico. O sea, en el 99% de casos de la vida hay que hablar de contrato, ¿no? O de acuerdo de voluntades, ¿no? Ese negocio y la diferencia del negocio con el acto son cosas que nos interesan a los abogados nada más, ¿no? Que no necesariamente tienen en muchos casos una proyección práctica y útil en la realidad. Ok, pero, por ejemplo, el caso de la compraventa, que dicho sea de paso, la compraventa es la figura más común. O sea, la compraventa es el 99, el 90, 70, 80% de las operaciones, ¿no? Entonces, ya, ¿qué cosa es? Si yo quiero que la propiedad de una cosa en el momento uno le pertenezca a A y en el momento 2 le pertenezca a B, eso el ordenamiento lo ha positivizado como compraventa. ¿Ok? Entonces, cualquier otra cosa que yo me alucine para que eso no se llame compraventa es un acto impropio. O sea, estamos clarísimos en eso. Entonces, ¿podrá haber supuestos en los que eso no es tan claro? Perfecto, puede haber, yo lo acepto. Ok, ¿esos supuestos son tan comunes como la compraventa? ¿Tan relevantes como la compraventa? No. Entonces, ¿por qué vamos a jalar la duda de ese 2%, 1%, 0.5% para tratar de introducirla en el 80%, 90% en el que no hay duda? Ok, entiendo tu tesis. O sea, tu tesis es pragmática. Tú no has dejado de ser un pragmático en estas cuestiones y está bien. Eres empirista en el mejor estilo del empirismo inglés. Pero está bien. Ahora, mira, yo te advertí, no sé si te lo advertí al comienzo, pero les suelo advertir a mis invitados que sin querer el tiempo se nos ha pasado. Y ya vamos 1 hora y 50 minutos. Esteban, para mí han pasado 10 minutos. Entonces, yo creo que vamos a dejar madeja para seguir hilándola después. Todavía nos falta una parte, nos falta la parte de relacionar PPT y la norma interna que inteligentemente la has ido difiriendo. Has hecho un diferimiento pasivo en esta conversación. Entonces, yo quiero que eso lo dejemos para otro momento, capaz para abril o mayo. Volvemos a conversar cuando tengamos un poquito más, a ver si tenemos nuevos esquemas de riesgo tributario en el Perú, porque eso es lo que el superintendente ha ofrecido hacer en estos días.
Esperemos que sí. Sería bueno que tuviéramos más de esos 5 casos que son tan sencillos, tuviéramos esquemas más interesantes para darnos previsibilidad, ¿no? Y ojo que no son 5, ¿no? Porque uno de esos casos es copiado del modelo, que es el que hemos hablado del 180, ¿no? Sí, o sea, pero no seas tan duro, pues tampoco. Estamos en cadena internacional, no le digas al mundo que solo tenemos 4 casos y demasiado sencillos y muy antiguos. Pero bueno, volviendo y cerrando un poco, mira, yo te agradezco muchísimo por tu participación, me ha parecido estupenda. Yo he tenido, como tú sabes, desde cuando eras mi alumno, un especial cariño por ti, por tu capacidad y tu reflexión, y creo que lo estás haciendo muy bien. La verdad es que me siento muy orgulloso de haber conversado hoy día contigo. Gracias por estar aquí. Y bueno, quisiera verte pronto nuevamente en esta conversación. Y me gustaría tus palabras finales de despedida, un poco para ver cómo te has sentido, y también una reflexión final a los que nos están viendo, porque tú sabes que el programa no solamente se ve en vivo, sino que se ve en diferido y llega a ver hasta 5.000, 6.000, 7.000 personas que lo miran. A mí me da mucho gusto y luego me escriben en la semana y me dicen su invitado estuvo bien, estuvo mal, etcétera. Yo siempre soy muy feliz con eso. Entonces, tus palabras finales, querido amigo, y gracias por estar aquí. Bueno, agradecerte por la invitación. De hecho, este es un tema interesante y apasionante y yo creo que, o sea, bajo esta lógica hay que, como reflexión final, o sea, sí, de repente es pragmático y sí, o sea, yo creo que uno debe vivir en principios, pero tú tienes que saber que tú actúas de acuerdo a tus principios. El mundo Exacto. no necesariamente actúa de acuerdo a tus principios. Entonces tú sí tienes que tener en vista tus principios, pero ojos abiertos a la realidad del mundo. La realidad del mundo es que, o sea, la OCDE y todos los países del marco inclusivo no se van a mover hacia una posición porque Perú quiere esa posición. O sea, nosotros no somos Estados Unidos. Entonces, el único supuesto aquí, el único supuesto realizable es que nosotros nos movamos hacia lo que manden ellos. Entonces, si bien oponernos a estas cosas porque nosotros valoramos la seguridad jurídica, que yo no digo que haya que dejarla de lado, ¿ah? Ojo, ese no es el tema, ¿no? Pero me parece que tenemos que ser flexibles. O sea, si nos queremos aferrar a nuestro concepto tradicional de seguridad jurídica, si queremos aferrarnos a las prescripciones de nuestra Constitución, o sea, el contexto internacional no va a cambiar por nosotros. No va a suceder que van a decir, oye, sí, ¿verdad? No, no, pero el secreto bancario, no, entonces es que dejemos de lado todas las normas de transparencia y asumamos el régimen peruano. No, lo que va a pasar es que nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Ya, no quieres, perfecto, ya, sal, ¿no? Y al final va a ser lo mismo con todo esto. Entonces tenemos que ser realistas y flexibles, porque aparte, esto no es una locura. O sea, no nos están pidiendo algo irrazonable. No, nos están pidiendo lo que es el nuevo estándar. Es como, por ejemplo, tú hablaste el otro día con una persona que habló de las tendencias sociales, ¿no? Y es como cosas que antes se podían decir y ahora ya no se pueden decir. Entonces, ante esa realidad, hay 2 tipos de reacción. Hay la persona que dice, ok, antes esto era de tal manera, ahora ya no es así y me voy a comportar acorde. Y está la gente reaccionaria. No, yo siempre he hablado así, ¿por qué ya no voy a hablar así? No, a mí me parece claro que lo más adecuado es ser del primer grupo y no del segundo, ¿no? Entonces, habría que actuar acorde con todo. Nunca mejor dicho, el empirismo benthamiano puesto en práctica. Está muy bien. Mira, yo agradezco muchísimo tu participación. Lo último me desliza un enorme debate y estoy de acuerdo contigo en el pragmatismo conceptual en relación a lo que pasa en el mundo, ¿no? Es una discusión muy seria, pero debo decir que en algunos casos ciertas insistencias históricas sí han permitido que se abran los ojos respecto a los temas de tributación internacional. Un caso que hemos conversado varias veces contigo es el caso de los establecimientos permanentes temporales, ¿no? De tanta insistencia terca de algunos países,
y ahora está ahí en la orden. El otro caso es el caso de la regla de regalías de Brasil, y ahora esta nueva regla sobre el uso de los servicios digitales en el modelo ONU, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo que el empirismo es fundamental, pero también hay que tener una esperanza esperanzada, como yo le suelo decir, ¿no? De que hay ciertas cosas que sí es importante tener. Muchísimas gracias, querido Esteban, como siempre. Te comprometo vivamente y en público a que vuelvas hacia abril. Espero que ya haya acabado la pandemia. No nos vemos hace un año, Esteban. Es increíble, ¿no? La última vez que nos vimos creo que fue en la universidad, un poco más. Y bueno, a ustedes les agradezco mucho. Este ha sido Esteban Montenegro, un extraordinario amigo, uno de los grandes recursos que hemos formado en la Universidad Católica. Se lo digo además riéndome porque hemos tenido conversaciones sobre eso. Muchísimas gracias, la he gozado muchísimo, y con ustedes, queridos amigos, hasta el próximo viernes en el número 41 será de Diálogos Tributarios. Muchas gracias, Esteban, y a todos, y nos vemos. Un enorme abrazo. Cuídate, por favor, y cuídense todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.